Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, por supuesto, por Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar nuestras redes sociales, mi cuenta de Twitter es @JairCuba, la del programa Frente a Frente 9, mi cuenta de Instagram, @JairoCuba, y mi canal de YouTube, haciendo la cordial invitación para que se suscriban, es Jairo Cuba TV. También quiero recordarles que este programa va a ser visto en reposición esta noche a las 8. Y es jueves 30 de marzo, ya se nos va el mes de marzo y estamos entrando en la Semana Santa. Por cierto, el día de mañana va a estar con nosotros aquí el obispo de Los Teques, Monseñor Freddy Fuenmayor, como lo hacemos todos los años, con sus orientaciones y la programación que se va a desarrollar en los Altos Mirandinos con motivo de la Semana Mayor. Es imposible, mis queridos amigos, soslayar el tema de lo que está ocurriendo en el país. Yo dije en programas anteriores, hice un comentario que la semana pasada habíamos dejado el tema un poquito tranquilo, porque este tipo de noticia, este tipo de escándalo, por cambiarle el término, desalientan muchísimo a la gente. Desalientan mucho más incluso a las personas que son afectas al partido de gobierno, sobre todo a las personas de las clases medias, bajas, lo desalientan mucho. Pero hay un país detrás que viendo esto realmente se siente avergonzado, sobre todo en una nación que carece de buenos hospitales y de insumos, una nación donde los maestros tienen que salir diariamente en la lucha por sus reivindicaciones, desconociendo, señores, el valor que tienen estos profesionales de la enseñanza. Y muchas otras cosas más que nos apremian. El caso de los adultos mayores, que muchos pretenden olvidar o tenerlos allí en un sector de exclusión. Todo eso se conjuga en esta madeja tan desagradable de la corrupción. Porque ¿qué es lo que dice la gente? Caramba, no había plata para las pensiones, no había plata para el sueldo de los maestros, pero sí habían 28.000 millones de dólares, que es la cifra que se conoce. Vaya usted a saber desde cuándo está caminando este elemento oprobioso que nos ha expuesto como sociedad. Y además de eso, nos expone internacionalmente al escarnio público. Yo he tratado de salirme del tema, les confieso, pero es realmente difícil. Y obviamente esa consulta hay que hacérselo a los entrevistados. Y por aquí también van a estar personas que están vinculadas al PSUV, también para oír su versión, porque se ha desarrollado una campaña donde dice los honestos somos más. Bueno, yo creo que es pertinente oír también esas voces de las personas que también se sienten afectadas por esta circunstancia tan difícil. Hoy tengo como entrevistado a un precandidato. A mí no me gusta la palabra precandidato, yo digo candidato, porque desde el momento en que sales a aspirar ya eres candidato. Va a participar en un proceso de primaria, porque así lo entiendo, y por eso digo, prefiero decirle candidato llanamente y no la palabra precandidato, que me parece que es un formulismo, y se trata de un viejo conocido, como dice un amigo de él, amigo común, Rafael Quiroz, un antiguo amigo. Se trata del doctor César Pérez Vivas, que fue además gobernador, una gestión exitosa, me consta, una gestión exitosa en el estado Táchira, abrumado y apretado precisamente porque no llegaba el dinero de su situado constitucional, y pudo desarrollar un gobierno con su imaginación y su capacidad, y lo tengo que decir aquí, como lo dije la vez anterior en la que me reuní con él en este mismo estudio, con un nuevo set que en esta ocasión estamos estrenando esta semana. Te doy la bienvenida, César, bienvenido a Mira TV, esta es tu casa, y bueno, vamos a conversar contigo de lo humano y lo divino. Muchas gracias, Jairo.
Un grato placer para mí amanecer este jueves acá en Los Altos Mirandinos y comenzar este programa contigo para comunicarnos con una región tan importante de Venezuela, de la Gran Caracas, como es todo este eje que comunica a Los Teques con la ciudad capital de la República. Sí, indudablemente el corredor altomirandino muy importante, 3 alcaldes tenemos aquí, además la elección directa de diputados al Consejo Legislativo y a la Asamblea Nacional. César, como dije al comienzo, es imposible soslayar este tema, por mucho que uno quiera apartarse, pero este es el tema del mes, digamos. ¿Estarías en capacidad de hacer un resumen ejecutivo de este escándalo que creo que es el más grande en la historia de un gobierno en el país? Mira, Jairo, yo creo que este es un capítulo más de una novela que tiene 23 años. Esto no es nuevo, ni es el más grande, para que lo tengamos claro. Aquí hay unos episodios en estos años de la llamada Revolución Bolivariana de una gravedad tan elevada o mayor que este tema del Ministerio de Petróleo y el manejo de la venta de petróleo sin los trámites legales y sin enterar en caja el resultado de esa venta. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la gran estafa de Cadivi. 400.000 millones de dólares se perdieron con los dólares preferenciales, con la importación. Y la gente ya no se acuerda de eso. Bueno, por eso es que a la gente se le olvida y cree que como el escándalo más reciente les parece el más importante, el más protuberante, y resulta que venimos de haber defalcado una de las riquezas más extraordinarias de la historia de América y la más importante en la historia económica de Venezuela, que fue el boom petrolero del 2008, 10, 11 y 12, cuando a Venezuela le entraron 1 millón de millones de dólares y solo a través de Cadivi se esfumaron 400.000 millones de dólares. Y solo en la campaña electoral del 2012, de acuerdo con Giordani, en su carta de renuncia a Nicolás Maduro, se liquidaron 60.000 millones de dólares de las reservas operativas de la República. Estamos hablando de que el saqueo perpetrado contra Venezuela por esta élite, por este equipo que hoy gobierna la República bajo la conducción de Nicolás Maduro, se sobrepasa los 400.000 millones de dólares, del cual el último capítulo son estos 28 o 3.000 millones, todavía se está discutiendo si son 21, si son 28, si fueron 3.000, como anunció el fiscal general de la República, los que dejaron de enterar en caja, es decir, vendieron el petróleo y se quedaron con los reales, usando una ley realmente macabra que el señor Maduro hizo aprobar para ocultar la transparencia de las negociaciones que adelanta su gobierno, como es la ley antibloqueo. De modo que esta ley antibloqueo tiene que ser derogada. Venezuela no puede continuar manejando su economía, sus activos minerales. Bueno, el gobierno, porque ellos son los que la pusieron. Y Nicolás Maduro es el responsable. Yo lo dije claramente la semana pasada en una rueda de prensa, que el responsable político de esta estafa es el señor Nicolás Maduro y por lo tanto no merece estar al frente del gobierno. Dije que en cualquier país medianamente decente, ese señor hubiese tenido que renunciar ya. Y el ministro de Petróleo tendría que estar ya preso, pero lamentablemente aquí la cabulla revienta por lo más delgado, dicen en mi pueblo andino. El mecate revienta por la cuerda, revienta por lo más delgado, y ha reventado obviamente por los que estaban operando el negocio, pero no por el cerebro, porque el cerebro estuvo en Miraflores y en la Asamblea Nacional cuando dictaron una ley para ocultar la información y la transparencia de las negociaciones, no solo de petróleo, sino de los activos minerales de la República. Aquí está saliendo, por ejemplo, grandes cantidades de oro, de coltán, que no están siendo registradas, que están siendo vendidas, igual que el petróleo en efectivo, y ese dinero no está ingresando al Tesoro Nacional. Y esa cuantía todavía no está determinada, ni tampoco ha procedido ni la Fiscalía ni el gobierno a establecer cuánto es el dinero que se está perdiendo con la destrucción de la Amazonía venezolana. Ahora, César, ¿por qué tú crees que esta información sale a la luz pública? Porque hay un conflicto entre ellos, porque obviamente el gobierno, acosado como está por la demanda social, requiere más recursos, y cuando empieza a indagar por qué no entra el dinero a caja, se dan cuenta que se están robando el dinero. Pero es que aquí el robo es generalizado en todos los despachos.
Aquí, por ejemplo, el dinero digital que crea el Banco Central de Venezuela con el bolívar, el bolívar de la maquinita, está siendo robado en los ministerios. Aquí hay, por ejemplo, en el Plan Patria se están robando miles y miles de millones de bolívares. Ese dinero inorgánico. Totalmente inorgánico. Por eso es que la devaluación es un tremendo daño que se le ha causado a la economía, por eso el salario se ha pulverizado, porque crean cantidades de dinero ficticio, dinero inorgánico, que luego es trasladado a cuentas. Hablaba en estos días con un gerente bancario que me comentaba la existencia de 12.000 cuentas ilegales solo en esa institución que se crearon desde factores vinculados al gobierno para extraer dinero de manera ilegal. Y lamentablemente aquí no hay órgano que ponga orden, no hay autoridad. Se pudo conocer este tema porque obviamente hay una pugna por el poder a lo interno del madurismo. Y entonces, para sacar del juego al ministro Tariq al-Aissami, le pusieron en bandeja de plata la información a Maduro, de modo que se diese cuenta claramente de la magnitud del robo que estaban cometiendo. Ahora, en ese caso, el superior jerárquico es el ministro. Es el ministro de Petróleo. Y el ministro no estaba supervisando. El ministro no sabía cuánto petróleo estaba saliendo. No sabía cuánto dinero estaba entrando al Tesoro Nacional. Por supuesto que lo sabe, porque es que es lo primero que tiene que hacer. Eso es como el gerente de una tienda. ¿Cuánto vendió hoy? ¿Cuánto cerró la caja? Alguien que está operando un negocio tan importante como el petróleo, lo mínimo que tiene que hacer diariamente es un corte de cuentas. Totalmente. Vendimos tanto, entró tanto. ¿Dónde están los reales? Así, esa es la gran pregunta. ¿Dónde están los reales? Esa era la pregunta de Luis Herrera. Tengo que hacer un corte. Así es. Mis amigos, tengo que hacer una breve pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con el doctor César Pérez Viva, ex gobernador del estado Táchira y aspirante también a dirigir los destinos de este país. Más adelante vamos a conocer por qué y qué lo está motivando a ello. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV, y también que este programa, que va a estar muy bueno, porque ustedes no, ahora es que viene lo bueno, este programa lo puede ver en reposición a las 8 de la noche, un horario más cómodo, un nuevo horario para que usted disfrute de su programa Frente a Frente. El ministro no sabía entonces. Obviamente que ese cuento no se lo cree nadie, Jairo. Todo el mundo sabe perfectamente, conociendo la personalidad del ministro y su ambición de poder y de dinero, que estaba en pleno conocimiento de este tema y de toda la red de corrupción instalada a su alrededor, que ya ha sido develada. Y todavía falta mucha tela que cortar allí, porque lo que hasta ahora han mostrado es lo que podríamos decir se puede mostrar. Pero esa es una red que tiene mucho tiempo funcionando y obviamente el país necesita adecentar la administración pública, adecentar la política y producir un cambio. En ese sentido es que tiene razón de ser mi presencia en el debate electoral, porque a mí personalmente me conmueve de manera realmente dramática la pobreza que está en Venezuela. Y cuando uno se da cuenta cómo aquí hay unos pequeños sectores groseramente enriquecidos, haciendo ostentación del poder y de esa riqueza malavida, y uno se da cuenta en el caso de un servidor como quien le habla, que recorre a Venezuela, que tiene contacto con sectores, digamos, diversos de la sociedad, cuando uno aprecia la pobreza, la miseria, la muerte que se está desarrollando en el país, tiene que conmoverse. Y yo te lo digo porque en mis años de lucha, yo ya tengo desde que era un estudiante de la universidad metido en la lucha política, tengo 45 años de alguna manera en contacto con las comunidades, fui diputado 20 años trabajando zonas de mi estado Táchira, porque fui diputado uninominal por esas regiones. Cuando uno aprecia esa pobreza, esa gente que te llama todos los días porque no tiene cómo comer, ese enfermo que no encuentra un medicamento, que no encuentra un hospital donde le traten sus dolencias, no tiene que
tener un espíritu de rebeldía, de rechazo a lo que está pasando. Y yo, que soy un hombre formado en la doctrina cristiana, en el término de la caridad, en la opción preferencial por los pobres, tiene que condolerse de ese país que está sufriendo, y eso nos obliga a salir a luchar. Porque uno podría estar en su casa cómodamente, no tener que madrugar para acá, hablar, quedarme en mi casa tranquilo, no meterme en problemas, porque obviamente uno arriesga hasta la vida cuando tiene que dar la cara y tiene que asumir una política y una propuesta y una postura como la que estamos asumiendo nosotros. Uno sabe lo que está arriesgando, porque estamos frente a gente que no tiene límites a la hora de eliminar a quienes le somos incómodos. Entonces, esa situación de pobreza, esa situación de miseria, en el caso concreto mío, me tiene conmovido y me tiene en la lucha para poder rescatar a Venezuela. Y esa es la razón de mi candidatura a la presidencia de la República, esa es la razón por la cual quiero ser el próximo presidente, para ponerle orden a este país, para adecentar este país, para recuperar las instituciones, para recuperar la unidad, para reconstruir su economía, que hoy está totalmente devastada, y devolverle, sobre todo al trabajador, el salario que se le ha quitado en estos años. Hoy en día realmente ya no se puede hablar de salario, sino de limosna, lo que le dan a un trabajador, porque con eso no puede ni siquiera comer. César, vamos a profundizar sobre este tema de tu candidatura y tu propuesta al país, pero yo no puedo perder la oportunidad para que hablemos un poco del estado Táchira. Tú fuiste gobernador allí en una circunstancia que me consta particularmente difícil, te tenían asfixiado prácticamente. Era muy difícil que te llegaran los recursos para tú poder desenvolverte. Pero fíjate, el estado Táchira, que es un estado fronterizo muy importante para el país, estos días tuve la ocasión, por una necesidad personal, de estar allí. De hecho, mi familia es del Táchira. Y bueno, uno observa que la vida en la frontera es totalmente distinto a lo que uno se imagina. Y entonces me llama poderosamente la atención que en estos días, porque no puedo decir otra palabra, el ilustre Consejo Legislativo pretendió o creó una tasa de impuesto de tránsito entre la frontera de Cúcuta y San Cristóbal. Y no sé finalmente qué pasó con eso, y que si forma esto parte de esa voracidad fiscal que parece estar abrumando cada vez más a los venezolanos, no solamente con estos ejemplos, sino metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. ¿Estás al tanto de eso? Por supuesto. Si alguna vida social yo monitoreo y evalúo todos los días, es la que tiene que ver con mi región. No en vano, yo he sido 20 años diputado del Parlamento Nacional por el Táchira, he sido gobernador y conozco perfectamente cómo funcionan los esquemas de movimiento, tanto humano como económico en esa frontera. Una de las grandes tragedias para el pueblo tachirense y para Venezuela fue la decisión del presidente Chávez de romper relaciones con Colombia y de sacar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Eso se agravó luego cuando Nicolás Maduro, hace 7 años y medio, ordenó el cierre de los puestos fronterizos, de los puentes. Entonces obligó a la gente a ir por las trochas. Y a través de las trochas se creó toda una mafia de economía ilegal, donde el entonces protectorado del Táchira, encabezado por Freddy Bernal, tenía una especie de aduana paralela donde se cobraban impuestos para el tráfico ilegal de mercancías. Y usted iba por una trocha y usted observaba a los contingentes humanos de hombres jóvenes cargando mercancías en carruchas al estilo... No, y cargando hasta gente. Sí, al estilo del siglo XIX. Es decir, cuando el siglo XXI, hoy en día hay trenes de alta velocidad para cargar las mercancías en Europa, por ejemplo, o cuando nosotros en el siglo XX, desde la época de López Contreras, instalamos los puentes, mediante los cuales todos nosotros fuimos y vinimos alguna vez a Colombia. En el caso de nosotros los tachirenses íbamos los fines de semana a Cúcuta a pasear, a comprar, y hoy en día se estableció esta economía paralela de las trochas, se creó toda una mafia y un flujo de caja que se le cayó cuando Petro le exige a Maduro que abra de nuevo la frontera. Ya Maduro no tenía excusa para tener los puentes cerrados. Y hubo reticencia de parte de los grupos políticos y de los grupos militares que controlaban las trochas a abrir los puentes. Pero la presión de Petro sobre Maduro lo obligó a abrir los puentes. Y lamentablemente esa apertura
pues les quitó el negocio de las trochas, de cobrarle a la gente. Ahora lo quieren pasar. legalizar. Entonces ahora quieren hacer un impuesto que se pague para tener recursos allí para la operación política y administrativa. Eso siguió que tiene, su curso. No, sí, ellos lo han aprobado como un impuesto que es además contrario a la Constitución. Por eso, una ley local. Porque tú no puedes cobrar, no, pero más allá de lo local, tú no le puedes cobrar a la gente por entrar y salir del país. Porque el derecho al libre tránsito está consagrado y garantizado en la Constitución. Y si tú me estás cobrando un impuesto por salir del país, me estás violando el principio constitucional, el derecho constitucional al libre tránsito, a la libertad de entrar y salir del país. Eso no se puede establecer. Porque además no se trata de una tasa por el uso de los puentes. Se trata de un impuesto regresivo que afecta a la economía familiar, de una economía que ya de por sí la decisión de Maduro de cerrar los puentes la destruyó. Esa frontera tenía 3.000 empresas, industrias, desde metalmecánica, desde fábrica de autobuses, de ropa, de cristalería, de cueros, una de las zonas industriales más vigorosas después del centro, del eje central de Venezuela, era la zona industrial de Ureña y San Antonio. Ahí se cerraron 3.000 empresas. Ahí se perdieron 30.000 empleos. Y allí se fueron 300.000 ciudadanos, pero así, al otro lado de la frontera. 300.000 personas vaciaron la frontera, vaciaron San Cristóbal. Hoy en día tú vas a San Cristóbal, una ciudad totalmente sola, pero tú vas a Cúcuta y ves una ciudad vigorosa, una ciudad llena de vida, porque allí está viviendo ahora una comunidad que antes trabajaba de este lado, pero que esta política absurda, irracional de Maduro y sus colaboradores de cerrar la frontera, de obstruir el comercio, de hostigar al que trabaja, pues se ha puesto en práctica y sigue en práctica. Si usted va hoy a la frontera entre San Cristóbal y el puente Simón Bolívar, hay 15 o 17 puestos de control. Totalmente. Y ese es un total hostigamiento. Eso va contra el principio de libre tránsito, eso va contra la presunción de inocencia, eso va contra los derechos humanos. Y yo voy a ser un presidente que va a eliminar ese tipo de hostigamiento al ciudadano, porque lo conozco, porque lo padezco. Yo no soy un hombre formado aquí en las élites del poder nacional, soy un hombre que ha emergido desde una región tan importante de Venezuela como es la frontera, como es el Táchira, hacia el liderazgo nacional. Y conozco muy de cerca lo que sufre el agricultor que te produce papa, por ejemplo, en la cordillera y que tiene que traer un camión de papa al mercado de coche y pasa por 50 alcabalas y le quitan dinero y lo humillan y lo hacen bajar del carro cada rato. Eso es una cultura realmente policial, desconocedora del derecho de las personas que tienen que ser eliminadas. Inhumana. Y repito, cuando yo sea presidente, eso lo vamos a eliminar y le vamos a dar protección al productor, porque vengo con un proyecto de cambio para restablecer la democracia, para garantizar los derechos humanos y para reconstruir la economía. Otra cosa ya para salir del tema de Táchira, pero como digo, no podía dejar pasar esto. Me llamó poderosamente la atención, César, que yo venía en camino después. Yo pasé a Cúcuta, bueno, mi trámite era un trámite en la embajada. Pasé a Cúcuta, llegué a San Cristóbal con la intención de comprar 2, 3 panes andinos para llevarme a mi casa porque tenía el vuelo en San Antonio. No pude comprarlo, hermano. ¿Santo Domingo? Sí, en Santo Domingo. No pude comprarlo porque no tenía bolívares, solo acepto. No tenía pesos, claro. Entonces la moneda del estado Táchira es el peso colombiano. Totalmente. El peso domina el 95% de las operaciones comerciales y de trabajo en la región. El bolívar desapareció. Es el resultado de la obra de Maduro, haber pulverizado el bolívar. Entonces nosotros tenemos que, obviamente, recuperar nuestra soberanía y sobre todo nuestra capacidad adquisitiva, porque hoy en día está totalmente destruida producto de este desgobierno que encabeza el señor Maduro. Increíble. César, fíjate una cosa, entrando en la materia electoral, ¿cómo ves el panorama? Porque te estás metiendo en un mar picado, un mar complejo. ¿Cómo ves el panorama dentro de lo que te va a tocar para seleccionar un candidato? Se habla de primarias, tengo entendido que tú estás dispuesto para participar en estas primarias, pero ¿cómo ponerse de acuerdo con ese archipiélago de cosas? Tú que tienes experiencia política, que has paseado, que has sorteado algunas dificultades de carácter político, ¿cómo crees tú que pueda definirse este proceso de cara a que la
oposición venezolana pueda presentar un rostro que sirva de alternativa para producir un cambio, si es que la gente quiere un cambio. Pero eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo con el doctor César Pérez Vivas. Aquí estoy revisando una hojita sencilla, pero con un gran contenido que nos trajo César Pérez Vivas, sus 10 propuestas, lo que aspira a lograr. Y eso es lo que siempre hemos dicho en este programa. Los candidatos tienen que tener propuestas y asumir compromiso frente a las cámaras. Asumir compromiso con la gente. De eso vamos a conversar también. Ahora, primero, César, hay que resolver el problema interno. ¿Cómo se hace desde tu perspectiva? Porque está compleja la cosa, ¿no? Claro, porque estamos frente a una sociedad desestructurada. Uno de los grandes objetivos de todo sistema autoritario es la destrucción del tejido social. Y precisamente la revolución bolivariana, como ellos la llaman, en su proyecto autoritario, copiado del modelo cubano, alumnos de Fidel Castro, han atacado profundamente el tejido social de Venezuela, que incluye partidos políticos, sindicatos, gremios, iglesias, todas han sido atacadas, hostigados, todas estas instituciones. Y obviamente en el campo de la política es donde han encontrado el pasto más fértil para hacerlo. Primero porque son seres humanos, somos seres humanos los que estamos en la vida pública, y en consecuencia encuentra las virtudes y los defectos que tenemos los humanos. Encuentra los apóstoles leales al maestro y los Judas Iscariote que lo venden por 12 monedas de oro. Entonces, si eso le pasó a Jesús, que era Dios, ¿cómo no será en el campo eminentemente terrenal? Entonces, el gobierno primero aprovechó las contradicciones naturales que la dinámica política y la falta de instituciones había desarrollado a lo interno de los partidos políticos, sino que encontró unos cuantos Judas Iscariotes a los cuales colocar de colaboradores del gobierno y favorecer una división profunda de la oposición. Entonces, cuando usted se encuentra con ese cuadro, pues no tiene otro remedio que buscar la aproximación y el diálogo con la diversidad que existe hoy en día. Y esa es la tarea en la que yo estoy empeñado en este momento. Estoy ofreciéndole a todos los sectores de la sociedad democrática un liderazgo equilibrado, un hombre y un proyecto que no tiene como objetivo hegemonizar la política ni manejar la república en función de intereses de algún grupo económico. Yo soy un candidato ciudadano que se está inscribiendo en las primarias por decisión independiente. Es decir, a pesar de que soy, como todo el mundo sabe, un hombre formado en el Partido Social Cristiano Copey, desde muy joven, la circunstancia actual de la política me obliga a presentarme como un ciudadano independiente. Como usted va a ir a votar a la primaria por el nombre y apellido de cada uno de nosotros. Y en esa perspectiva estoy dialogando con todos los actores que quieren de verdad un cambio, que quieren que Venezuela vuelva a tener un sistema democrático y vuelva a recuperar su economía para poder articular las diferencias. Tengo la ventaja de que no he participado en las polémicas, en las diatribas que han existido durante estos años. No he sido un actor en la disputa del liderazgo en los últimos 10, 15 años en el país. Estuve de gobernador del Táchira. Una vez que terminó mi periodo de gobernador del Táchira, el régimen me inhabilitó por 7 años y medio, me impidieron volver a ser parlamentario, pero me mantuve siempre en el ejercicio de la ciudadanía, educando, escribiendo, luchando al lado de la gente en diversas regiones del país, pero no en la disputa de ese liderazgo. Entonces, por eso tengo la oportunidad hoy en día de ser un puente con toda esta diversidad y garantizarle a todos que el proyecto de reconstrucción de la democracia y del país debe tener un liderazgo sereno, maduro, equilibrado, que entienda esa realidad, pero que además entienda la naturaleza del régimen que tenemos al frente. Entonces yo me propongo ser un presidente para una transición en unidad, en respeto a todos los factores y garantizarle a toda la sociedad democrática una transformación política que pueda ejercerse luego democráticamente la sana competencia entre los partidos como es en una democracia.
¿Quiénes te acompañan en este proyecto? Porque como tú dijiste, bueno, toda tu vida fuiste un dirigente social cristiano. Soy social cristiano, soy demócrata cristiano. Pero Lo que no estoy en la estructura, sí, no estoy en la estructura de lo que hoy se llama COPEI, porque lamentablemente esa es una estructura que puso el gobierno a través de una sentencia judicial, y yo no me presto para eso. Sí, ahora, ¿quiénes te acompañan? No, una legión de hombres y mujeres muy importantes y muy destacados. Figuras como Abdón Vivas Terán, que me ha venido orientando y asesorando, figuras como el doctor Román José Duque Corredor, Nelson Chitti Larroche, Virginia Rivero, Ildemaro Martínez, y hay muchísimos dirigentes en toda Venezuela, Guéjar Cartay Ramírez, que fue gobernador del estado Barinas, el doctor Ismael Colmenares, que fue gobernador del estado Apure, el doctor Pablo Morillo Robles, que fue gobernador del estado Monaga, el senador Jesús Chogán Martínez, Enrique Mendoza, que fue gobernador del estado Miranda, gente con la cual consulto y con la cual actúo, sectores del movimiento sindical y de los trabajadores, de los gremios, como el profesor Domingo Piñate, Orlando Alzurú, que son dirigentes del sector educativo, ¿sí? Todo un conjunto de personalidades y de representantes de la sociedad civil con los cuales estamos interactuando de manera permanente y orientando esta propuesta de concertación ciudadana. Porque cuando hablamos de concertación ciudadana hablamos de una política de diálogo, de una política de entendimiento entre los diversos sectores de esta sociedad, y esa propuesta supone la capacidad de entendernos con toda esa diversidad. No se trata, la mía, de una candidatura que viene a imponer un partido, que viene a imponer un grupo económico, que viene a imponer una nueva hegemonía. De hecho, yo estoy planteando garantizar la alternabilidad en el poder. Por eso, uno de los principales planteamientos que yo he formulado es establecer en la Constitución la no reelección del presidente. Que el presidente que se elija sea una sola vez y más nunca vuelva a ser presidente. Que el periodo de gobierno dure 5 años. Que cuando se elija un presidente se haga la doble vuelta presidencial. Para que haya el libre juego, que hoy en día un sistema como este no lo permite, que haya libre juego, que haya un equilibrio de los poderes, porque hoy en día la presidencia de la República domina todo el espectro del poder. Nosotros proponemos que haya un equilibrio y que el Parlamento vuelva a tener un peso en la vida del país. Por eso el modelo de Parlamento que nosotros estamos planteando es eliminar esta Asamblea Nacional y regresar al Congreso bicameral. Que es una institución mucho más sólida, más fuerte. Ya el libertador Simón Bolívar lo decía, la necesidad del equilibrio de poderes, la necesidad de que el Senado, por ejemplo, controle los ascensos de los militares, de que haya esa garantía de la alternabilidad, que un gobierno dure 5 años y venga la oportunidad de cambiarlo. Lo dijo Simón Bolívar, nada es más peligroso que dejar permanecer por largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder, porque él se acostumbra a gobernar y a mandar y el pueblo a obedecer, de donde nace la usurpación y la tiranía. Eso lo dijo Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819. Has hablado mucho, 2 o 3 veces, de la palabra transición. ¿Qué te has propuesto cuando hablas de transición? Un cambio profundo del modelo político y del modelo económico. Porque si nosotros pensamos que la solución es sacar a Maduro y ponerme a mí con las mismas políticas, con las mismas instituciones, con la misma forma de gobernar, no estamos haciendo nada. Entonces aquí el tema no es solamente cambiar a un hombre, hay que cambiar a ese señor, porque él es el responsable de la tragedia humanitaria que tenemos. Pero el cambio tiene que ir al modelo. Tenemos que crear una verdadera democracia donde se respeten los derechos humanos, donde se garantice el pluralismo, donde se garantice la libertad de expresión. Pero también tenemos que cambiar la economía, esta economía que no le permite al venezolano comer, donde el venezolano tenga un salario con el cual vivir dignamente. Yo quiero ser el presidente que le devuelva el salario a los trabajadores, a los maestros, a los policías, a las enfermeras, a los empleados de las alcaldías, gobernaciones, a los trabajadores de las empresas privadas, porque hoy en día lo que Maduro les está pagando no alcanza ni siquiera para comer 2, 3 días. Pero también quiero ser el presidente que vuelva a tener hospitales donde la gente se pueda curar. Yo quiero ser el presidente que le pague una pensión digna a la tercera edad, a los jubilados. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo vamos a lograr eso? En primer lugar hay que parar la robadera, porque aquí roban y obviamente ese dinero que se roba, como pasó con estos 20 y pico mil de millones que se llevó el clan de Tarea Leizamí,
pues con esa, si esa plata no se la hubiesen robado, le pudieran estar pagando ya 300 o 400 dólares a un educador. Pero entonces hay que parar la robadera y para eso hay que poner orden en la administración pública. De ahí la tesis mía de que no puede llegar a la presidencia alguien que no tenga experiencia, porque si no sabe lo que va a hacer, se le van 2 años y el tiempo pasa inexorablemente, pero 2 años, en los cuales sigue el mismo sistema, sigue la misma robadera, entonces eso significa muerte para mucha gente. Entonces aquí no es que vamos a ver si ponemos a alguien que va a aprender. Por ahí escuché un candidato, es que yo voy a aprender en el ejercicio de la presidencia. Señora, aquí no estamos para aprender. Pero es una irresponsabilidad. Bueno, pero revisen lo que dicen los candidatos para que escuche a uno que dijo eso. Sí, sí. Entonces, imagínate, si usted va a aprender en Miraflores, por Dios, ahí se da los 3 años. Ese aprendizaje tenemos bastante. Bueno, eso es lo que nos trae la ruina. Entonces, usted no puede elegir a un presidente porque, oye, le caiga simpático, porque tenga una fotografía bien parecido o bien parecida. No. Aquí tiene que haber experiencia. Y yo le ofrezco a Venezuela la experiencia de una vida al servicio de la República, en el ejercicio de la función parlamentaria, en el ejercicio del gobierno, en la formación para entender al Estado. Eso es fundamental en este momento, pero también un compromiso. Un compromiso de sacar del hueco a la familia venezolana que hoy está humillada, sobre todo los más pobres que están sufriendo como nunca, y no con populismo, no con demagogia, no solamente no le vamos a dar una bolsita mala de comida y lo vamos a obligar a que venga aquí a humillarse, no. Vamos a atender la emergencia humanitaria, porque tenemos un plan especial para atender la emergencia humanitaria y sanitaria, pero con el objetivo de que cada familia pueda ganar con el sudor de su frente el pan de cada día de forma digna y suficiente, de modo que no tenga que depender de una humillación ante ningún político ni ante ningún gobierno. Bien, de estas 10 propuestas ya acabas de hablar prácticamente del plan de emergencia alimentaria, pero háblame un poquito de cómo visualizas tú tu proyecto de economía de libre mercado. Nosotros somos partidarios de una economía con compromiso social y ambiental. La economía de mercado es fundamental, es decir, desmontar el Estado dueño de los medios de producción. El gobierno bolivariano, revolucionario, como usted lo quiera llamar, madurista, se apropió de todas las empresas, intervino la economía y todas las quebraron. No hay una sola empresa, una, que usted diga que está solvente. Todas fueron saqueadas, las empresas de Guayana, las que estatizaron como Agroisleña. Invito a que vean en mis redes sociales mi último mensaje, hecho desde Sarasa, de la sede de Agroisleña, aquello totalmente arruinado, cerrado, cuando ahí lo que había era gente buscando productos para sembrar, para cosechar, para impulsar la agricultura, la ganadería en los llanos venezolanos, pero igual en los Andes. Es decir, todas las empresas a las que le pusieron la mano se las robaron, las destruyeron. Bueno, aquí hay que volver a abrir la economía a la empresa privada. Seré un presidente que va a promover la inversión privada y va a respetar la propiedad privada y la iniciativa que se produzca en Venezuela. Vamos a convocar a todo el capital privado nacional e internacional para que vengan a invertir en todas las áreas de la economía. ¿Eres partidario de privatizar la industria petrolera? La industria petrolera, la empresa petrolera como tal no, pero la actividad petrolera sí. Me refiero, Venezuela no puede dejar de tener una empresa petrolera porque es la que hace el negocio, es la que debe operar el negocio. Entonces, no podemos quedarnos sin una herramienta empresarial y financiera que maneje el negocio petrolero, pero sí hay que abrir a la economía privada, por ejemplo, la extracción de petróleo, donde los pozos que están parados y el Estado no tiene cómo reactivarlos, invertir con el capital privado toda la repotenciación de las refinerías que están quebradas y abrir el negocio petrolero al sector privado para que muchas más actividades se puedan desarrollar, petroquímica, desarrollos derivados del petróleo que pueden darse en Venezuela si le damos oportunidad al sector privado, porque es que la revolución reservó al Estado toda la actividad petrolera. Ningún actor privado puede meterse en la venta, ni siquiera de gas doméstico. Te voy a poner el ejemplo más elemental, el gas doméstico. Antiguamente, usted llamaba por teléfono a una comercial en cualquier pueblo de Venezuela, se me terminó el gas, y llegaba un camioncito con la bombona de gas y te la ponían en la casa. Hoy en día, una familia dura hasta 3 meses para conseguir una bombona de gas. Ok, tengo que hacer una nueva pausa, nuestra última pausa en el día de hoy, y vamos a cerrar esta interesante entrevista con el doctor César Pérez Viva, precandidato presidencial. Ya dijo que va a participar en la primaria
y está esbozando parte de las ideas y la propuesta que tiene para el electorado. Mis amigos, una breve pausa y ya venimos. Ya de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Quiero agradecer las muestras de afecto, la cantidad de mensajes que hemos recibido. Primero, por el regreso del programa al aire y segundo, por la nueva imagen que está presentando Frente a Frente. Esto no es posible, mis queridos amigos, si usted no nos apoya desde donde nos está viendo. Así que infinitamente agradecido con esas muestras de apoyo y de solidaridad, porque este mundo necesita mucha solidaridad. Fíjate, César, tú hablas con una vehemencia de un político que se ha formado, ¿no? Pero para todo esto, decía un viejo político, el señor Juan José del Pino, una vez, yo fui uno de sus colaboradores cuando estuvo en el Seguro Social, y me decía, en la política muchas veces hay que tener piel de foca, ¿no? Que las cosas te resbalen, porque de cualquier manera vas a tener que sentarte con factores con los cuales no te agradan para buscar soluciones. El caso de una transición, bueno, la palabra aguanta de todo, como el papel, pero fíjate, un cambio en este país tiene que pasar por una relación con los chinos, tiene que pasar por una relación con los cubanos y tiene que pasar con una relación con los rusos, para no hablarte de Turquía y de otros países. ¿Cómo va a afrontar César Pérez Vivas esta circunstancia? Bueno, con el derecho internacional de por medio, con el arte de Pero la se diplomacia. sentaría a hacer negocio. Pero no, es que hay que sentarse. No hay otro remedio que sentarse. Sobre todo porque Venezuela ha contraído una deuda muy grande con China. Y porque además el gobierno que espero termine el próximo año, estos 23 años de la llamada revolución, estableció una serie de relaciones militares y económicas con Rusia y con Cuba. Lo que sí yo puedo decir es que una vez que yo sea presidente no vamos a seguir regalando el petróleo venezolano. Si Cuba va a querer petróleo, que no lo pague, porque Venezuela va a necesitar esos recursos. No es que no le vamos a entregar petróleo a Cuba, es que tiene que pagarlo, porque Venezuela necesita ese Caricón, dinero, ¿verdad? Igual que Caricón. Tenemos que recuperar la autonomía económica. Venezuela está en crisis. Entonces nosotros, eso es como una familia, como el que tiene una bodega. Entonces usted que tiene su familia pasando hambre y va a regalar los activos que tiene al vecino. No puede, no podemos en este momento. Más adelante, cuando el país se recupere, podríamos pensar en actos de generosidad. Pero nosotros, y quiero afincarme un poco en este tema geopolítico al cual tú me has traído, porque nosotros tenemos que volver a tener relaciones con nuestro entorno natural. Ha sido un despropósito de la camarilla gobernante haber roto relaciones con Estados Unidos de América y con Europa, con América Latina. Ahora es que algunas relaciones se han restablecido. No temen a que te llamen cachorro del imperio. No, para nada. Yo voy a ser un presidente que va a favorecer una relación respetuosa y cordial con Estados Unidos. Para mí, la prioridad de la agenda internacional de Venezuela, recuperar la democracia, es una relación pero también con Rusia, con todo el mundo, pero prioridad nuestra relación con el entorno geopolítico, que es Estados Unidos y Europa. Momentico, ¿tenemos relaciones con China? Claro que sí, las vamos a tener respetuosas, vamos a revisar el alcance de las relaciones económicas, cuál es la situación de la deuda, cómo podemos manejar esa situación, vamos a buscar resolver las diferencias que haya con Rusia, vamos a buscar que se normalice una relación de respeto y no de dependencia, como hoy en día existe un sometimiento de Venezuela a los intereses de Rusia. Eso ya no va a ocurrir en un gobierno presidido por nosotros, pero no va a ser una relación de hostilidad, de irrespeto, como ha pasado estos años, cuando dejaron a un lado la relación con el mundo occidental. Y yo creo fundamentalmente que lo importante es que Venezuela se vincule con los organismos financieros internacionales. Me refiero al Banco Mundial, me refiero al Fondo Monetario Internacional, porque vamos a necesitar dinero fresco para poder atender la emergencia. Pero eso que no tiene es el caer, país. César, en el neoliberalismo
y endeudar al país, y una vez más entonces la ciudadanía es la que lleva la peor parte. Perdóname, pero si es que los que lo han endeudado son estos señores con la China. Tenemos una deuda superior a la que nunca había tenido Venezuela y en términos realmente muy desfavorables. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar plata nosotros los venezolanos para recuperar los hospitales, las escuelas? Nosotros tenemos que renegociar esa deuda con China, pero tenemos que buscar dinero fresco para meterla a la economía. ¿Cómo vamos a reactivar la construcción, Jairo? Para eso tenemos que recuperar la vialidad, los acueductos, que no hay agua potable en Venezuela. Y yo me propongo como próximo presidente un plan especial del agua, para que en Venezuela haya agua potable. En el 80% de las poblaciones no la hay en este momento. Eso supone una inversión. ¿La tiene el gobierno? No la tiene. Vamos a esperar 20 años mientras recuperamos la economía para que haya agua en Los Teques, por ejemplo, que no hay agua. Yo he estado en Los Teques y no hay agua. Entonces, el pueblo de Los Teques o los pueblos de los Altos Mirandinos tienen que esperar 20 años que volvamos a tener solvencia económica. Tenemos que hacer un plan. Y ese tema se puede trabajar perfectamente con los organismos financieros internacionales. Reinsertar a Venezuela en la economía mundial. Hoy en día, usted tiene una tarjeta de crédito o de débito y usted sale a Colombia y no la puede usar. No. Usted va a Cúcuta, aquí mismo, lo más cercano, Cúcuta, o va aquí a Curazao y no puede usar una tarjeta porque Venezuela está fuera del sistema financiero. Seré un presidente que va a articular a Venezuela en la economía mundial porque vamos a tener una economía de mercado, vamos a abrir este país a la inversión privada y vamos a darle garantías plenas a los inversionistas de que esa inversión va a ser respetada en territorio venezolano. Bien, César, quiero respuestas breves. Tengo varios temas y contigo se puede hablar de todo. Primero quiero recordar aquí, quiero informarles las redes sociales de César Pérez Vivas. CésarPérezVivas.com en Twitter, lo consigue como César. En la página web. En la página web, en Facebook, está en todas las redes, en Instagram y en TikTok. Muy bien, eso de TikTok, ahí lo hemos estado observando. César, rápidamente, te voy a nombrar solamente y tú vas desarrollando rápido. El arco minero, el tema del arco minero y el tema del Esequibo, que parece que a mucha gente no le duele esto. El Esequibo tenemos que rescatar nuestro reclamo en el marco del Acuerdo de Ginebra, para que se respeten los derechos de Venezuela y para que esa disputa se resuelva en los términos en que ese acuerdo lo estableció. En relación con el arco minero es fundamental parar la destrucción de la minería en Guayana, del bosque. No podemos seguir ampliando la frontera minera y ordenar y recuperar las áreas intervenidas y sobre todo ordenar la extracción del oro, porque hoy en día se están llevando el oro y no le entra $1 a Venezuela. Eso lo pagan en efectivo. Hay gobernaciones que reciben dinero en efectivo del oro. El presidente otorgó una mina, unas gobernaciones. Bueno, eso va contra la Constitución, esa no es la manera de explotar los minerales. Eso forma parte de la anarquía administrativa en la que Maduro convirtió a la República. Y nosotros tenemos que ponerle orden, pero una de las primeras tareas que vamos a tomar es parar en seco la destrucción de la Amazonía venezolana, porque tenemos que garantizarle a las próximas generaciones. Lo más importante que hay allá no es el oro, no es el coltán, lo más importante que hay allá son la biodiversidad, los bosques, el agua. Esa es la riqueza más importante que Venezuela tiene al sur y lamentablemente estos personajes de la revolución la están destruyendo. ¿Cómo dejamos que el país deje de ser monoproductor, solo petróleo? Bueno, con una economía diversificada. No, tampoco podemos dejar de aprovechar el petróleo. No, por supuesto. Porque estamos en una etapa de la humanidad en la que el petróleo está perdiendo protagonismo como elemento energético en el mundo contemporáneo. Hoy en día hablamos de energía solar, de energía eólica, de otras fuentes alternativas de la energía, pero todavía el petróleo tiene un rol que jugar y nosotros estamos montados sobre un mar de petróleo, pero sobre un mar de pobreza. Entonces vamos a aprovechar esa riqueza, pero vamos a abrir la economía para que, por ejemplo, la agricultura y la ganadería puedan tener una oportunidad. Quiero decirle a los amigos que me están viendo que tienen que ver con el mundo agrícola que voy a ser un presidente que le va a entregar la titularidad de la tierra a los agricultores. Hoy en día, la tierra es propiedad del gobierno, del Estado, y usted llega y organiza una unidad de producción, hace vaqueras, hace potreros, tiene una casa, tiene ganado, y resulta que la tierra no es suya, es del gobierno, y mañana llega cualquiera y te saca. Se va a acabar eso con nosotros. Vamos a darle la propiedad de la tierra al que la trabaja. ¿Qué planes tienen para el turismo? La apertura y el respeto por los visitantes, sobre todo la garantía de seguridad, invitar al inversionista para que pueda venir a crear
digamos, puntos de atracción. Aquí tenemos lugares espectaculares donde desarrollar 3 Cancún. Yo, por ejemplo, cuando voy para allá, digo, esto es mejor que Cancún. Cuando voy a Morrocoy, ¿verdad? Pero fundamentalmente tienes que garantizarle a la gente seguridad, porque si llega un venezolano y lo matan, perdón, llega un visitante, fíjate esta niña Mónica Spears, ¿se acuerdas de ella? Claro. Estaba en Tucacas y venía de regreso a Caracas y subiendo a Puerto Cabello la matan. ¿Quién va a venir a hacer turismo a un país donde lo van a matar? Por eso voy a ser un presidente que va a atacar las bandas criminales. Este país está infectado de bandas criminales y voy a hacer como hace Bukele en El Salvador. Voy a ponerle costo a las bandas criminales. ¿Y eso no es un exceso? No, César. Exceso es que le maten a usted un hijo suyo en una playa. Exceso es lo que le pasó a Mónica Spear, que por estar tolerando el delito matan a las personas. Aquí hay que ponerle orden a la gente, a los delincuentes. Hay que someterlos a las bandas criminales. Por supuesto que lo vamos a hacer en el marco de la legalidad, pero lo que no puede haber es una política de connivencia. Mire lo que ha hecho este gobierno con el Wilexi, con el Coqui aquí en Caracas, lo que pasó en Tejerías, sectores del propio gobierno metidos en las bandas criminales, dotando de armamento a los delincuentes. Entonces, ¿quién va a venir a hacer turismo a Venezuela? ¿Quién va a venir a invertir si cuando venga y monte un negocio aquí le llegan 4 planes y le quitan el dinero, le sacan el dinero, lo extorsionan? Bueno, así no vamos a poder salir de abajo. Aquí lo que hay es que tener mano dura contra lampa. El tema de la unidad, hay varias oposiciones, así las definió el gobierno y así parece estar tipificado esto. César, ¿cómo unificar a la oposición? No, la oposición va a tener un candidato unitario en las primarias. Lo demás que aparece como oposición, haciéndole juego al gobierno, no son oposición. Son personas que colaboran, o grupos que colaboran con el gobierno disfrazados de oposición. En las primarias vamos a tener un candidato unitario y ese candidato unitario lo tenemos que respaldar todos para que podamos avanzar hacia las elecciones del 2024. Por eso propongo mi nombre, aquí les dejo mi mensaje, véame en la página web, búscame en redes sociales con mi nombre César Pérez Viva, usted me va a encontrar en el internet, en la página web, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, y ahí vas a encontrar todas mis propuestas para el cambio de Venezuela, para la unidad, para el rescate y sobre todo para la unión de la familia. Esta familia que hoy se nos fue por el mundo, 7 millones de venezolanos esparcidos por el mundo. ¿Quién de nosotros no tiene un hermano o un hijo en otro país? Vamos a reunificar nuestra familia recuperando a Venezuela. Bueno, muchas gracias, César. Aprovechaste el espacio. Gracias a ti, Jairo, por estar frente a frente. Así es. Mira, y te felicito porque la corbata se combina con el... Sí, hombre, sí, bueno, es como una sintonía, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, yo les agradezco muchísimo la audiencia en el día de hoy. También le agradezco al doctor Pérez Viva, que se tomó la molestia de venir muy temprano aquí a los estudios de Mira TV, esta es tu casa, César, como lo decimos a todas las personas que vienen aquí. Este es un espacio amplio, plural, donde se debaten las ideas y oímos a todo el mundo. Yo creo que es importante. Y además que el principal protagonista es la gente que nos está viendo. Así que te agradezco mucho. Mis amigos, yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente. Les recuerdo que esta noche pueden verlo en reposición y en las próximas horas estará disponible en mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Los espero mañana a las 7.